Buenas noches y bienvenidos. Se acerca una de las noches más mágicas del año. ¿Por qué? Porque dicen que la magia circula a su libre albedrío. Buenas noches, Charo. Buenas noches, Alberto. Noche de San Juan. Noche de San Juan, noche de brujas, noche de rituales, de adivinatorios y bueno, infinidad de cosas que nos trae hoy nada más y nada menos que uno de los grandes. Uno de los grandes. Primero tenemos con nosotros Jesús Mena, compañero, ¿qué tal estás? Historiador. Es un placer estar aquí hoy con vosotros, como cada noche, ¿no? Que estamos en este plató, pues ampliando y conociendo, descubriendo sobre este mundo, ¿no? Tan fantástico. Y, hombre, pues vamos a hablar de un día bastante importante y que tiene una trayectoria bastante larga, ¿no? Y bastante profunda en la historia, y además con el que vamos a hablar yo creo que, bueno, es una eminencia, ¿no? Para mí es un orgullo también compartir esta mesa con vosotros y por supuesto con él, con Jesús Callejo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque fíjense en este libro. Cuando alguien circula, se introduce, empieza a tirar de hilos, se da con los lugares donde el misterio está, que gracias a él no han quedado en el archivo del olvido. La España fabulosa de Jesús Callejo, leyendas que dejan huella. Interesante, que es digno de ser, de enseñar y sobre todo de poseer, porque es una verdadera joya. Así que, cómo no, sin más, Jesús Callejo, compañero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto, muy buenas noches, Charo, y también para mi tocayo, claro que sí. Bueno, claro está que esta noche muchos, segurísimo, van a aprender muchas cosas y sobre todo la magia. Porque la noche de San Juan, Jesús, que tú bien que lo sabes, bien que te has metido, bien que has siempre enseñado desde muchísimos documentales, pero esto tiene una base, viene mucho más allá de lo que muchos de nosotros conocemos. Cuéntanos, porque tiene su historia. Tiene su historia. Es verdad que cuando se dice Noche de San Juan parece que es una fiesta exclusivamente cristiana, pero evidentemente ya era una fiesta pagana, porque en el fondo lo que se está conmemorando no solo es el natalicio de San Juan, lo cual ya es una rareza. Estamos hablando de San Juan Bautista. Ya sabes que normalmente a los santos se les conmemora por su martirio, por su muerte, lo cual no deja de ser paradójico. Pero en este caso lo que se conmemora es el nacimiento de San Juan Bautista, muy relacionado con las aguas y por lo tanto con los rituales de agua que se hacen en la noche de San Juan. Pero esto es una fiesta muy anterior, porque en el fondo lo que estamos celebrando es el solsticio. Como bien sabéis, hay dos solsticios, dos equinoccios, y esas 4 fases que tiene nuestro planeta Tierra, pues se celebran de distintas maneras según en qué parte del mundo. En el hemisferio norte, para nosotros es el solsticio de invierno, este 24 de junio, la noche del 23 al 24 de junio, pero sin embargo, para el hemisferio sur ya sabéis que estaríamos en invierno, pero la fiesta es igual de importante para ellos. Entonces, hay que tener también esa especie de concepción un poco más holística de que no solo estamos hablando de una fiesta cristiana, aunque evidentemente donde más se celebra es en los lugares donde hay festividades relacionadas con el cristianismo y con todas las variantes del cristianismo, por supuesto, y el catolicismo es una de ellas, pero que ya antiguamente ya se celebraban lo que eran los solsticios, a pesar de, bueno, luego de los distintos calendarios que ha habido. Ahora sabes que nos regimos por un calendario gregoriano, pero bueno, en otros lugares tienen otro tipo de calendarios. Pero lo que se celebra siempre son fiestas asociadas a eso, a cambios que tienen que ver con el sol, con la luz que nos llega al planeta y, por supuesto, con ritos agrícolas. Y los ritos agrícolas están también relacionados con los ritos de fertilidad. Entonces, dicho todo esto, quiere decir que la noche de San Juan se asocia, por una parte, ritos de fuego, porque estamos hablando de esa noche que sería la más corta. Por otra parte, ritos de agua, porque se está conmemorando a San Juan Bautista con el bautismo del Jordán. Acordaros que San Juan Bautista es el primo de Jesús de Nazaret y es el que está anunciando el nacimiento 6 meses después. Y está también relacionado con ritos de fertilidad. Entonces, toda esta especie de mare magnum es lo que, de una forma o de otra, con mejor o menor intensidad, es lo que se celebra durante esta noche tan mágica. Pero Jesús, y una pregunta, ¿qué ocurre con esas puertas? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué ese tipo de rituales, incluso en todos puntos del mundo? ¿Qué pasa esa noche? ¿Se abre alguna puerta? ¿Se abre algún vórtice que quizás pues algo salga a su libre albedrío y de ahí se aproveche? Bueno, aquí siempre que tenemos que acudir a las leyendas, siempre se piensa que a lo largo del año hay como unas fechas muy concretas, muy especiales, muy mágicas, donde se abren esas puertas, ¿no? Es como que ese espacio temporal es más factible para que los seres del otro lado, es decir, de la otra dimensión o del otro mundo, tienen como más posibilidades de manifestarse en el nuestro.
Una de ellas, pues a lo mejor es la noche de San Silvestre, que sería la última noche del año, la del 31 de diciembre. Otra podría ser la noche de Halloween, ¿no? La noche de Todos los Santos. Y otra, como no, sería la noche de San Juan. Esas son fechas que están siempre muy asociadas a eso, ¿no? A esa puerta que se abre y donde puede aparecer o desaparecer muchas cosas. Es decir, por una parte aparecen seres diabólicos, también seres duendiles, es donde se dan muchísimas leyendas relacionadas con las encantadas de San Juan, esas mujeres, ¿no?, que están en el mundo férico y que justo en esta noche es cuando se manifiestan para ser desencantadas. Claro, hace falta saber el ritual para desencantarlas, y desencantarlas conlleva el que puedas conseguir tesoros ocultos, tesoros, por supuesto, brujeriles, tesoros que están custodiados por no solo por estas princesas encantadas, sino también por dragones y por cuélebres. En fin, todo ese tipo de elementos donde las leyendas hacen hincapié a que también es la forma de crear duendecillos o familiares, donde se aparecen, por ejemplo, los caballucos del diablo en la zona de Cantabria, donde el sol dice que danza, es decir, como si tuviera un tipo de baile muy especial, que en el fondo es un fenómeno óptico lo que se produce. En fin, que es cuando se produce el acceso a las grutas, a los castillos, a los palacios encantados, donde se liberan de esas presiones a las reinas moras, a las princesas, a las infantas, en fin, tantas y tantas cosas que yo creo que son muy interesantes, y de ahí que se produzcan rituales asociados a embrujos, a ensalmos, a maldiciones, a muchas cosas que luego cada leyenda recoge a veces una parte de esa realidad o de esa otra realidad, y que en todo caso siempre está muy asociado a algo sublime, ¿no?, algo misterioso. También dicen las leyendas que las plantas, que también está muy relacionado todo con la naturaleza, adquieren virtud. Es como que las plantas tienen unos mayores efectos terapéuticos. Es decir, los alcaloides de cada planta tienen más potencia, ¿no?, para curar determinadas enfermedades. Incluso el rocío de la mañana de San Juan sirve para curar enfermedades cutáneas, y por eso se les pasa no solo a los animales, sino también a aquellas personas que tienen este tipo de enfermedades. En definitiva, yo creo que la atmósfera se carga de ese aliento sobrenatural a lo largo de este día y de esta noche, y por supuesto es el momento propicio no solo para sentir escalofríos, sino para sentir esa sensación de que estamos ante unas fechas sorprendentes donde cualquier cosa puede ocurrir. Es interesante una cosa porque hemos visto ahora el hongo, la manita mosquerina, que tú, Jesús, pues decía que tenía un nombre peculiar, que se le decía el hongo de San Juan. Hay otro tipo que es muy parecido, que es el famoso hongo de San Juan, porque es curioso, como bien ha dicho Jesús, ¿no?, ese concepto de que no solamente ese día o no solamente en ciertos lugares, no, también en Galicia es muy famoso la famosa... ese famoso, no antídoto, vayamos a decir, ¿no?, pero que lleva el nombre de como de poción de San Juan, que parece que ese día con el rocío, como bien ha dicho Jesús, se intensifica, y la gente lo que hace es que se purifica la cara con ese agua, y no deja de ser de nuevo otro concepto de bautismo, es decir, una renovación, una pureza, pero que dicen que ese día el agua se magnifica, se purifica. A Manita se le une esa, ¿no?, esa tipo de hongo, ¿no?, yo tengo el nombre por aquí apuntado, porque es bastante complicado, Psilocybie semilanceata, un nombre bastante difícil, ¿eh? Hice farmacia en mi tiempo mozo también, aparte de historia, pero... Y es curioso, ¿no?, cómo se habla de ese tipo de sustancias que tienen ese efecto alucinógeno, esos opiáceos también, y que esos días pues salían a consumirse de una forma pues quizás vinculado con, como estamos diciendo, de este mismo concepto en Galicia, pero en otros lugares se consumía como pura tradición, y al final creaba también esas sensaciones, alucinaciones, imagino. En el concepto que podemos hablar más mitológico, no más esotérico, más místico, duendes, ¿no? Es curioso también esos efectos luminosos, y otras veces, pues si lo llevamos al ámbito más cristiano, vamos a decir también un poco por llevar al contexto del que nos podemos mover a día de hoy, son muchas las visiones de vírgenes y santos, de cuevas y de que se realiza el 24 de junio. Por tanto, vemos como esa consecuencia. Y hay un pasaje histórico curioso, ¿no?, que dice que un pueblo entero quedó sumido bajo un hechizo en la noche de San Juan, posiblemente vinculado con el efecto de las brujas, ¿no? Y no fue nada más que se crearon este concepto de hogueras, y en esas hogueras se quemaron pues algún tipo de hongo que provocaría esa emisión
que Claro. todo el pueblo finalmente acabó básicamente pues viendo, teniendo esa noche, una noche bastante movida, porque Claro. imagino las circunstancias, Es ¿no? una noche mágica, pero sobre Claro, todo una noche y- de leyenda, se basa todo en leyenda. Exacto. Que también no solo es para lo bueno, porque también, igual que dicen, hay que lavarse la cara con ese agua por la mañana para que traiga suerte, también está la otra parte que dice, si no lo haces, tendrás mala Tendrás suerte. mala suerte, por O sea, supuesto. que tienen la parte de, como tú dices, el día de más luz, pero también tiene esa parte... Desde el mundo antiguo, ¿no? Los nórdicos, supongo que también Jesús sabrá ese concepto, ¿no? Los vikingos llegaban a tomar este tipo de amanita muchas veces porque le creaban una sensación a la hora del combate de éxtasis, de visión, que le provocaba un mayor impulso, un mayor esfuerzo Y valor, claro. un mayor valor, por supuesto, lo que sabía que lo que le quedaba luego, pues sabía lo que era, ¿no? Si morían en el campo de batalla, pues tendrían esa posibilidad. Y una de las cosas, claro está, es que a mí siempre me llamó una atención, Jesús, una iglesia, porque está vinculada con beber agua y que se sanó, la iglesia de Baños, de San Juan de Baños. Jesús, cuéntanos, porque es evidente que ese tipo de cosas también pueden suceder, es decir, luego hablamos de las plantas, cómo recoger las plantas medicinales para aquellos que nos estén viendo, que seguramente se van a animar, ¿no? Pero ese caso está documentado y supuestamente se curó de una afección renal, Jesús. Sí, así es. En Baños de Cerrato, estamos hablando de esa población que está muy cerquita de Palencia. Es un pueblo sorprendente, ¿no? Son estos pequeños pueblecitos de Palencia, de Castilla y León, que hay muchos de ellos y que pasan desapercibidos, pero en este caso no pasa porque tiene unas fuentes consagradas a las ninfas en la antigüedad, en la época romana, y que luego con el tiempo y sobre todo a raíz, ¿no?, de un rey godo, Recesvinto, que pasó por allí en el siglo VII, pues bueno, tenía una enfermedad y ya habían contado que esas fuentes eran milagrosas, es decir, que eran unas fuentes que si tú bebías de ellas, pues te podías curar. Bueno, efectivamente, estamos entre la historia y la leyenda, que Recesvinto al final se curó de esa enfermedad que le estaba haciendo la puñeta. ¿Y qué es lo que hizo Recesvinto en aquel momento como buen rey godo? Pues decía, ya está, pues pongo aquí una ermita. En este caso, reivindico un poco que las fuentes que estaban antiguamente consagradas a las ninfas, ahora la voy a consagrar a un santo cristiano. ¿Quién es el que se llevaba todas las papeletas? San Juan Bautista, evidentemente, ¿no? Entonces, en este caso, lo consagró a San Juan Bautista. Y este es el origen de la famosa basílica visigoda de San Juan de Baños, en cuyo recinto cada año se celebra la misa de... Una misa especial, no es una misa con el rito hispano visigodo mozárabe, que es distinto al rito latino, y es de los pocos lugares donde se celebra en España. Yo estuve en una de esas celebraciones. No se hace justo en la noche de San Juan, sino que siempre se hace el domingo siguiente a esa noche de San Juan. Si coincide, pues estupendo, ¿no? Y desde luego es impresionante, ¿no?, escuchar esa misa con esos cánticos, en fin, muy, no sé, es como muy embriagador, y todavía sabiendo que estamos en un lugar mágico, en un lugar donde ya desde la época romana pues existía este culto, en este caso a las ninfas siempre están muy relacionadas con las aguas y sobre todo con las aguas terapéuticas, y mira tú por dónde, pues al final lo que suele ocurrir con estos lugares son lugares paganos que se reconvierten en lugares cristianos, pero conservando la misma esencia, y en este caso no podía ser otra que esas aguas, las aguas de San Juan. Es curiosísimo, ¿verdad? Sí, también es una noche que se habla mucho de la curación de herniados, ¿verdad, Jesús? Hay Sí. Sí. Dinos. Pero, claro, No, ¿verdad? ¿Esto es real, Jesús? Es decir... Bueno, se hacía, ¿no? Y después la historia está con los lagartos, ¿no? Que dice que le hacían una herida al lagarto. O que se encontraba un lagarto de dos rabas, había muchas leyendas, ¿no? Pero es verdad estas curaciones, Jesús. a ver, yo no puedo decir si es verdad o no es verdad, no he hecho ningún análisis ni ninguna investigación hasta ese punto, pero a ver, es cierto, y aquí nos tenemos que atener a las leyendas, ¿no? Siempre se dice que esta noche es propicia para muchas cosas, ya os he comentado antes que parece que todo adquiere virtud, y cuando digo todo es las aguas, pero también las plantas, y es el momento para que algunas enfermedades, por ejemplo las cutáneas que os decía con el rocío, pero hay otras como es los niños quebrados o los niños herniados, dice que se les pasaba por las ramas de un determinado árbol, según qué zona es un árbol distinto, y justo en ese momento pues ese niño quebrado, ahora por suerte ya no hay niños quebrados, me refiero ahora con el avance de la medicina, eso ya ha pasado a un segundo plano, pero bueno, antiguamente, estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, pues había que hacer algo con estos niños y se pensaba que justo a lo largo de esa noche es cuando había que hacerlo, y bueno, y evidentemente hay muchos lugares donde se sigue la costumbre, por ejemplo en Menorca, ¿no? En
En Baleares se sigue la costumbre de pasar 3 veces a los herniados por una hendidura que está practicada o en un roble o en fin, en otro árbol, a fin de que se cure esa dolencia. ¿Por qué se sigue haciendo cada año? Es verdad que estas son de las prácticas que han ido desapareciendo con el tiempo, pero ¿por qué se sigue produciendo en determinadas partes de España? Porque consideran que funciona, porque si no, no lo harían. También es verdad que va desapareciendo, no tanto porque no se crea en ello, porque en fin, la superstición es una moneda de cambio a lo largo de esta noche, sino porque ya no hay niños herniados como se estaba diciendo. Pero sí es cierto que todavía en algunas poblaciones, a veces, bueno, por una cuestión casi folclórica, se sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Castellón, en Villafranca, pues justo a las 12 se pasan esos niños herniados, si es que los hay, en este caso sobre una zarza. Pero bueno, yo no sé si funciona o no funciona, si hay una especie de efecto placebo, pero el hecho es que son de estos rituales que antaño se hacían y ahora no tanto, ya digo, porque por suerte la medicina ha prosperado muchísimo y ya por suerte no hay tantos niños herniados. Sí. Claro, ustedes dicen en plan de que, claro, son historias, son leyendas, pero yo siempre me quedo, y cuidado que soy escéptico, de que cuando alguien hace una iglesia, porque como ese Resepindo, ¿no? Que, claro, una afección renal en aquella época era una condena a muerte, es decir, hoy en día existe la diálisis y demás, ¿no? Pero cuando alguien hace en homenaje a su curación algo así, yo pienso que algo, quizás de misterio, quién sabe, puede haber que entra y que posiblemente la magia existe. Hombre, siempre ha habido aguas curativas, siguen existiendo, ¿no? Aguas con poderes curativos existen, hay balnearios con aguas con poder de sanación. Un motivo de cura, ¿no? Durante mucho tiempo los balnearios era lo que recetaban los médicos. Claro. Durante el siglo XIX y comienzos del XX el fenómeno del balneario se pone muy de moda, porque era un recurso de cura. Y después esas aguas, ¿no? El agua de Lourdes, ese concepto de la fuente, además que la propia Virgen, ¿no? Entre las propias letanías, la fuente es uno de los elementos que representa pues esa capacidad de pureza y esos elementos que la define. Y el concepto de levantar una iglesia, ¿no? Vemos como es un proceso de reciclado realmente, porque muchas veces se suele levantar iglesias sobre templos que anteriormente ya fueron una construcción o un espacio cargado de esa religiosidad. Normalmente no se suele levantar un templo cristiano sobre el pleno suelo, ¿no? Es decir, tiene que tener normalmente una base. Exacto. Es decir, posiblemente, como bien ha dicho Jesús, ¿no? Eso todo tiene un antepasado, un antecedente que lleva a que ese lugar desde antiguo ya sea sagrado. Además, pues San Juan Bautista, hablar de San Juan en una noche como esta, ¿no? Yo creo que también muchas veces hablamos de San Juan como una figura de la religión que tenemos todos muy asimilada, ¿no? Del cristianismo, pero estamos hablando sin duda alguna de una de las grandes personalidades del cristianismo. Tener en cuenta que primero es el primo de Cristo, como bien ha dicho Jesús, eso es un punto importantísimo. Él es consecuencia también de otro milagro, de otra intervención milagrosa. Isabel, que era la prima de María, Isabel es una persona mayor, su padre Zacarías, también sacerdote, y visto como profeta, uno de los profetas, ¿no? Al fin y al cabo, que tuvo esa capacidad en la que Gabriel se le presenta, al igual que a María, diciéndole que va a ser padre del que será el que traerá consigo, ¿no? La palabra de Dios, básicamente. Estamos hablando de un personaje relevantísimo en la historia, y además con una documentación histórica real, porque hay un historiador que básicamente ya lo pone, ¿no? En cuestión, que es Flavio Josefo, reconoce la propia muerte del Bautista. Sabéis cómo la historia, ¿no? Esa figura de Salomé, que pide la cabeza de ese profeta, de ese último gran profeta que tenemos, que profetiza la llegada del Hijo de Dios a la tierra, y que otra cosa que va pasando con el tiempo, evidentemente la figura de San Juan es fundamental, como ya os he dicho, pero también imaginar la iconografía. Lo vemos siempre representado frente a la riqueza que tiene otras representaciones, ¿no? del santoral el cristiano. Nos encontramos a un señor que lleva una piel de camello, básicamente desnudo en algunos momentos, ¿no? Y con una simpleza y una limpieza de lo ornamental bastante clara, ¿no? Incluso lo duro, la iconografía. Sabemos que hay dos santos determinantes a la hora de representar lo que es corte de cabeza, ¿no? Y tenemos las cabezas tan representativas durante el Renacimiento y el Barroco, sobre todo, que son las cabezas de San Pablo y las cabezas de San Juan Bautista. Esa cabeza que de nuevo volvemos, ¿no? Es como ese corte e inicio de una vida que acaba para dar pie a esa resurrección y ese inicio del cristianismo, que yo creo que San Juan tiene también esa capacidad, ¿no? Y Zacarías. Yo creo que también bebemos de algo mucho más claro en ese cristianismo, que al final acaba heredando, como bien ha dicho Jesús, la tradición de otras religiones, donde la luz, la renovación,
el agua como inicio, como pureza, como limpieza, como nuevo camino a seguir. Como elemento, ¿no? Porque es una noche también, Jesús, ¿verdad?, donde los elementales cobran más poder, ¿no?, más vida, los seres elementales. Sí, claro, estamos hablando de una noche donde los elementos de la naturaleza adquieren mucha más fuerza, mucho más protagonismo, y cuando hablamos de los elementos de la naturaleza no solo estamos hablando de las plantas, de estos árboles, estamos hablando de las aguas, y las aguas en general, ¿no?, tanto las aguas del mar, por eso se hacen también determinados rituales como la lanzada, ¿no?, el baño de las 9 olas, como en las aguas de los ríos, de las fuentes, el beber agua de determinadas fuentes, ¿no?, para conseguir pareja o para tener descendencia. Entonces, como no, los elementales que están vinculados a los 4 elementos de la naturaleza, según decía Paracelso, pues también tienen su protagonismo. Es cuando aparecen, es cuando hacen de las suyas, es cuando estas encantadas, que os decía, se manifiestan para ser desencantadas, es cuando los duendes corretean, es cuando se pueden crear este tipo de diablillos familiares, ¿no?, a través de una serie de rituales, incluso de unas plantas muy concretas que hay que recoger. Incluso hay una parte muy simbólica y muy fantástica que se habla de recoger la flor del agua. Eso, ya te digo, es una cosa como muy extraña, o recoger incluso la flor del helecho, lo cual es imposible porque el helecho no tiene flores, y sin embargo hay que recoger una en concreto que solo florece durante la noche de San Juan, y si la metes en una botellita, pues al final consigues un homúnculo, es decir, una especie de duendecito que luego te sirve para tus menesteres. Bueno, ese tipo de cosas son las que funcionan a lo largo de esta noche, donde se dan tantos elementos, y como no, pues las hadas, los duendes, los dragones, los tesoros encantados, todo eso adquiere protagonismo. Otra cosa es que tenga visos de verosimilitud, pero ya sabes que casi todas las leyendas siempre hay un pozo de realidad. Hay que saber en qué lugar es donde se cuenta esto, y sobre todo cuando se habla de tesoros que hay que desencantar, porque normalmente el tesoro no tiene nada que ver con un tesoro medieval o un tesoro de un pirata, pero a veces esos tesoros de los que hablan las leyendas tiene que ver con una cueva, por ejemplo, donde hay pinturas rupestres, o tiene que ver con alguna veta de mineral, ¿no?, que puede ser de oro o de plata, y no es la primera vez que una leyenda sí que te pone en consonancia con un yacimiento arqueológico, un yacimiento geológico, y muchas veces ya nos lo están diciendo estas leyendas sanjuaneras. Lo único es que hay que tener un poco el ojo avizor y sobre todo la percepción adecuada para saber que a lo mejor muchas de leyendas que pasamos que son infantiles, que no tienen más importancia, sí que nos están, ya te digo, poniendo sobre aviso de que algo ocurre, no durante la noche de San Juan, sino en general en la zona donde se dice que ocurren cosas en esa noche de San Juan, sea con una encantada, sea con una cueva, sea con una fuente o sea con una montaña. Todo eso, si lo entendemos desde un punto de vista sin prejuicios, que es como hay que entender este tipo de leyenda, pues a veces nos podemos llevar sorpresas bastante agradables. Alberto, si me permite, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Jesús sobre el tema de la cueva, ¿no? Y le hemos dicho también, lo he dicho anteriormente, de la presencia de esos dos santos en las cuevas. La cueva. Recordamos cuando analizamos la Virgen de la Cueva de Leonardo da Vinci, como la propia representación de San Juanito, en esa visión que es apócrifa, donde realmente no se tiene una constancia real de ese encuentro entre primos y entre tía y tío y sobrino, cómo la cueva está presente. Es decir, esa visión de Leonardo, ¿no?, de reivindicar al propio San Juan como esa cueva como origen también, ¿no?, y comienzo de lo que es el mundo, haciendo ese concepto que también ha dicho de Jesús, porque sabemos que Leonardo, lo hablamos también aquel día, era una persona muy interesada en la naturaleza, y también llegó incluso a tener, o aparentemente dicen, algún contacto con algún tipo de cueva paleolítica, de algunos restos, ese origen, ¿no?, de la cueva como el origen del mundo, y que Leonardo también vinculó de una forma u otra con San Juan. Es curioso, dentro de esos misterios, ¿no? Y yo iba a decir, Jesús, porque nombraste algo, y claro, había una leyenda de Latinoamérica, no sé si quizás tú la conoces o no, pero era quien lograse conseguir la noche de San Juan ver la flor de la higuera, pues encontraba un tesoro. No sé si también conoces esto, pero que era casi como lo del... Es parecido a lo que le he contado del helecho. Lo que has contado, o sea, claro, son muchísimas... No tiene flor, y claro, que lo encuentre, claro, lógicamente encuentran tesoro. ¿Y qué podemos hacer para protegernos de las brujas esa noche, Jesús? Porque a ver las haylas, ¿eh? Sí, pero no es precisamente la noche de las brujas de una manera especial. Ya sabes que hay unas noches de las brujas, que es la noche del Walpurgis, que es mucho más interesante y que tiene que ver además con ese primer día de mayo, ¿no? En este caso es verdad, ¿no?, que también tiene que ver con las brujas, porque la leyenda asegura que
justo como las plantas adquieren esa virtud, tienen esas mayores propiedades, pues como no, las brujas, las hechiceras van a determinados lugares para recoger esas plantas, ¿no? Plantas muy relacionadas con la noche de San Juan, como puede ser el hipérico, ¿no? La llamada también flor de San Juan, como puede ser el romero, como pueden ser muchísimas de estas plantas aromáticas, que además, por cierto, están asociadas al mundo de las hadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, dicen que en ciertos sitios, por ejemplo, hay zonas de Orense donde se creía que el rocío adquiría estas maravillosas propiedades porque en esa noche las brujas estaban una especie de estado de frenesí, ¿no? Se revolcaban jubilosas en la hierba y por lo tanto esas hierbas se contagiaban de ese poder mágico y por lo tanto iban a recogerlas, ¿no? En fin, son cosas muy extraordinarias que dicen que ocurren, siempre asociadas con brujas, incluso el corro, sabéis que hay a veces que el micelio de algunos hongos crea un círculo, ¿sabes? Y ese círculo dicen que es el que dejan las hadas cuando danzan en corro la noche de San Juan. Entonces esos hongos, esas setas, pues todavía adquieren muchísimas más propiedades. Bueno, son muchas cosas que se cuentan, pero casi siempre asociado a este mundo botánico, ¿no? A este mundo brujelil en algunos casos, porque evidentemente las brujas tenían también sus potingues, ¿no? Tenían esos potajes que ellos hacían y que como no, muchas de esas plantas las conseguían durante la noche de San Juan. Así que es verdad que las brujas tienen también su protagonismo, no es la noche especial de las brujas, yo creo que es la noche más especial de los encantamientos y de los rituales, pero evidentemente si no hay una bruja por medio, pues parece que no hay un toque de magia. Así que también las brujas están ahí haciendo de las suyas. Nos tenemos que ir a la publi y volvemos enseguida para hablar de rituales, hechizos, encantamientos y todo lo que nos tiene que contar Jesús. Hasta ahora. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Granelas Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. ¡Tachán! Yo la vi con el Pixel y le dije, vete a Vitaldent. Hombre, y que te valore un ortodoncista, ¿no? Que te descuentan un 15% en estética dental. Vitaldent. Bueno, pues aquí estamos de vuelta, el Oráculo de Luna, con nuestro invitado, súper encantados, con Jesús Callejo, hablando de encantamiento, encantados de tenerle aquí. Bueno, pues Jesús, retomábamos, decíamos que íbamos a hablar a la vuelta pues de esos rituales, encantamientos, hechizos. Estaría bien que habláramos. Yo te aseguro que hay muchos rituales esa noche que se siguen haciendo, tanto para arriba como para abajo, para el bien como para el mal, y que eso está latente a día de hoy, pero vamos, incluso tengo... una clienta mía que esa noche se prepara las runas
va y las coge esa noche a la orilla del río, coge las piedras que dice que están cargadas y ella misma se las fabrica y dice que esas runas tienen un poder especial, o sea que... Sí, evidentemente. Ya sabéis que estamos hablando de una noche donde si se abren esas compuertas, ¿no?, a lo maravilloso, a lo sobrenatural, pues evidentemente es la mejor noche o las mejores horas para hacer cosas. Y una de las cosas, aparte de pasar, en fin, las hogueras, ¿no?, aparte de plantar en la plaza pública pues el llamado árbol de San Juan, como hacen en algunos lugares, aparte de hacer o poner fogatas delante de las casas, en fin, muchísimas cosas que se suelen hacer durante la noche de San Juan, cómo no, pues los rituales son elementos propiciatorios, y ya digo que hay rituales asociados con el fuego y muy asociados también pues donde tú escribes, ¿no?, determinados pensamientos o determinados deseos, por ejemplo, que quieres desechar, es el mejor momento de que queden purificados por el fuego. Hay rituales asociados al agua y hay rituales asociados a las plantas, ¿no?, al mundo vegetal. Entonces, evidentemente, las runas, como no, también tienen su protagonismo, sobre todo en los países nórdicos, ¿no?, en los países donde las runas pues tenían ese aspecto sagrado y siguen teniéndolo, porque no deja de ser una escritura sagrada. Pero bueno, el rocío, acordaros, también está muy relacionado con estas prácticas, estos rituales de fecundidad, porque la fecundidad y también los rituales de adivinación son muy importantes en estos casos, ¿no? Hay muchos efectos, y además utilizando determinados productos o determinados objetos que sirven para adivinar tu futuro más cercano, para adivinar quién va a ser tu pareja o para adivinar incluso pues cuál va a ser tu profesión. Bueno, pues todo eso es porque se produce en estos momentos, ¿no? Esos ritos vegetales, esos ritos de adivinación, esas leyendas fantásticas siempre asociadas con un momento que es propicio para que lo natural se convierta en sobrenatural o que lo ordinario se convierta en extraordinario. A mí me fascina varias cosas, porque nos gustaría, seguro que muchos nos están viendo y claro, estarán entusiasmados diciendo, oiga, que yo también quiero probar ciertas cosas. Por ejemplo, si entrásemos con los rituales de recoger plantas para curarnos alguna dolencia, es decir, algún consejo que tú, o que se sepa, alguna historia o alguna planta en concreto que se tenga que recoger a la hora que se tenga que recoger y cómo usarla para, por ejemplo, curar alguna dolencia. ¿Qué podrías decirnos, Jesús? No lo sé, porque ya sabes que no es mi terreno. No, además, no me suele gustar tampoco dar este tipo de consejos porque evidentemente forma parte de las leyendas y yo no sé el efecto que tiene en la vida real como tal, ¿no? Yo sé que se utilizan muchas plantas, sobre todo plantas aromáticas, que a veces se hacen en sahumerios, es decir, precisamente porque el humo consideran que sirve, ¿no?, para espantar los malos espíritus, para evitar, ¿no?, las bajas vibraciones. Pero evidentemente cada planta tiene sus efectos terapéuticos, eso no me cabe ninguna duda. Ya sabéis lo que dijo en su momento Paracelso, ¿no?, que Dios no había creado ninguna enfermedad sin antes haber creado el remedio en la propia naturaleza. Por lo tanto, cada planta, si sabemos un poco sus efectos, tiene unas propiedades, no hace falta que sea en la noche de San Juan, tiene unas propiedades clarísimas y terapéuticas precisamente por sus principios activos o por sus alcaloides. Pero ¿qué plantas son las más adecuadas? Hombre, evidentemente para mí hay una serie de plantas que son las que tengo además en mi jardín, porque sé que funcionan prácticamente para todo. Acordaros, por ejemplo, del romero, ¿no? De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero, dice el proverbio. Esa sería una de ellas para mí sin ningún tipo de duda. El hipérico, por ejemplo, la flor de San Juan, también por eso mismo, porque tiene un tipo de efectos que ha sido corroborado por distintos estudios científicos, ¿no? Y además es una planta cardiotónica, sirve también un poco para los problemas de corazón, etcétera. Cada planta yo creo que es importante. Es cierto que si hacemos caso de estas leyendas, justo si tú las recoges en la noche de San Juan, es como que tienen un poder mayor, ¿no? Efectos, llámalo, astrológicos, atmosféricos, mágicos, lo que tú quieras, pero sí adquieren un efecto terapéutico muchísimo mayor, y de ahí que tengan esas leyendas asociadas siempre pues a las hechiceras, a las brujas, a los chamanes, a los curanderos, etcétera. Pero ya te digo, no me atrevería a decir qué plantas son las más adecuadas, porque en cada zona tienen sus plantas. Las que tienen que ver con lo aromático, es decir, con esas plantas que están consideradas mágicas desde tiempos inmemoriales, desde luego esas son las que no fallan, como es el tomillo, como puede ser el espliego, como puede ser el romero. Cualquiera de ellas, desde luego, es fundamental, y en esa noche, pues es como que si ya tenía un
80% de posibilidades de curación, pues adquiere un 100%. Bueno, pues ahí un poco es en lo que nos quedamos. Pero yo desde luego sí que tengo mis favoritas y desde luego pues estas que os he citado y alguna más son de las que casi siempre utilizo para las infusiones porque son buenísimas prácticamente para todo, sobre todo como el romero y como el tomillo son plantas panacea, que los llamo, se ve para un roto y para un descosido, así que cualquiera de ellas desde luego es eficaz para no solo recogerlas sino para consumirlas durante cualquier parte del año. Desde luego, así es. Tanto como el espino blanco y tantas plantas que son maravillosas y que antes de acudir a remedios químicos deberíamos de probar a veces remedios naturales. Y quizás esa noche, ¿no? Porque yo tengo fe, quizás que haya algo que tenga esa potencia y que quizás, quién sabe, pues nos cure de ciertas dolencias, ¿no? Pero claro, aquí se utiliza mucho, evidentemente, todo el mundo va, o todo va a ser iluminado por las hogueras, ¿no? Pero claro, el por qué las hogueras, el por qué el salto a la hoguera, ese sería el ritual de fuego, evidentemente, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que dentro de los rituales, sabéis un poco lo que os he dicho, serían como esos tres bloques, ¿no? Estaría el agua, estarían las plantas y por otra parte estaría el fuego. Y dentro del fuego, pues está claro que las hogueras son fundamentales. Pero fijaros, no es cualquier hoguera, no sirve decir, bueno, hacemos aquí una hoguerilla y venga, ya a ver qué pasa. Las hogueras es un elemento común prácticamente en todas las fiestas sanjuaneras de España, prácticamente en todas. Yo creo que no hay una comunidad autónoma y una provincia donde en algún pueblo no tengan alguna de estas hogueras, porque forma parte de eso, ¿no? Dentro de la noche de San Juan está eso, el saltar hogueras, el recoger determinadas hierbas, y el desencantar a un hada y muchas de estas cosas, pero la de las hogueras es general. Pero hay que saltarla siempre un número impar de veces. No sé si lo habéis hecho alguna vez, me consta que sí, y si os dais cuenta, cuando se salta la hoguera, si se hace bien, me refiero, hay que hacerlo un número impar de veces, es decir, o hay que hacerla, o saltas una vez, o lo saltas 3, o lo saltas 5, o lo saltas 7, ¿no? Es un ritual que ya viene de antaño, está claro que no es un ritual solo cristiano, esto ya durante las fiestas de Beltane, las fiestas celtas, ¿no? Ya sabéis, dentro de las 4 celebraciones celtas importantes, la de Beltane era una de ellas, y que ya se hacía el 1 de mayo y esto es algo que se viene haciendo, ¿no? Porque las hogueras no solo se dan la noche de San Juan, sino siempre en momentos claves que tienen que ver con solsticios, con equinoccios, por cierto, también en momentos donde dice que las brujas hacen sus aquelarres, o por lo menos los aquelarres mayores, ¿no? Por el efecto purificador que tienen este tipo de hogueras. No solo, es algo que tiene que ver en el mundo cristiano, por ejemplo, los bereberes de África del Norte, por ejemplo, en Marruecos, en Argelia, también en la noche de San Juan, en la noche del 24 de junio, encienden esas hogueras en lo que es una fiesta que ellos llaman Ansara, ¿no? Y que produce un denso humo, y ese humo, esas hogueras de esa noche en concreto, dice que es muy protector de los campos cultivados. Pero cuando se salta, siempre hay que hacerlo de esa forma. Un número impar, por cierto, siempre el número impar, sea el 3, el 5, el 7, tiene connotaciones mágicas, y es lo que incide para que esos pensamientos, esos deseos purificadores que tienes, o bien los quemas en ese papelito que os decía antes y luego lo metes en la hoguera para que quede chamuscado, o sencillamente a la vez que tú saltas esas hogueras estás pensando en ese elemento purificador que tú quieres que aparezca en tu vida a partir de ese momento. Así que, como veis, las hogueras es mucho más, ¿no?, que saltar una hoguera, es todo el efecto purificador, terapéutico y ritual que tiene el fuego. Y acordaros que justo a partir, no de la noche de San Juan, sino a partir del solsticio de verano, que sería la noche del 21 de junio, a partir de ahí es como va ganando poco a poco la oscuridad a la claridad, a la luz. Acordaros que a partir de ahí es cuando los días empiezan a encogerse hasta que llega el solsticio de invierno, hasta que llega el 21 de diciembre, y ahí es donde el fuego tiene otra vez que volver a regenerarse para que la luz vuelva a ganar a la oscuridad. En definitiva, si os dais cuenta, es una lucha ritual incruenta entre la luz y la oscuridad, en este caso basada en una serie de festividades paganas que luego fueron cristianizadas. Sí, justo eso estaba yo hablando antes con Jesús antes de empezar el programa, una lucha un poco entre el bien y el mal, ¿no? Algo como muy metafórico. Esas tradiciones que no solamente se aprecian en el ámbito cristiano y religiones paganas, sino que también esa presencia del sol, ¿no?, como principal deidad, divinidad, ¿no?, en todas las religiones. Tenemos claro también las culturas prehispánicas, ¿no?, esa importancia de los sacrificios para que el sol siga girando, esa imposición de la luz frente a la oscuridad, es algo que se mantiene y es algo que es constante en todas las religiones, y yo creo que la propia mentalidad del hombre, ese concepto de luz y oscuridad, y sobre todo lo importante, que Jesús lo ha comentado también, lo importante que es el cultivo.
la agricultura, en distintas culturas europeas antiguas, como bien ha comentado, ese salto a la hoguera también definía en esa mentalidad, ¿no?, la altura hasta dónde iba a crecer el cultivo ese año. Dependiendo de lo máximo que saltara, determinaría hasta dónde crecerían tus cultivos y hacia dónde no. Imaginad la importancia que tiene eso, es decir, el salto tiene que ser impresionante, ¿no?, para intentar conseguir que tu cultivo llegue a los niveles deseados. Y otra cosa curiosa, que hemos hablado también de plantas medicinales, la importancia que tiene la miel. También en ese periodo, no hemos hablado mucho de ese ámbito, pero la sexualidad es un punto importante también. Sí. Se dice que esa noche se incentivan, y también era muy prominente el que se realizaran matrimonios. ¿Por qué el matrimonio? Porque en ese periodo es cuando se dice que la miel está en un punto bastante óptimo, favorece esas vinculaciones, esas relaciones, y sobre todo eliminar todo lo negativo de las posibles maldiciones que haya tenido ese matrimonio o esa pareja que vayan a tener, y comience un periodo de florecimiento, un periodo de endulzamiento. Ese fenómeno de luna de miel. Claro, boda de miel, exactamente. Boda de claro, miel. que siempre sigue siendo todo chuso. Y tú, Jesús, dijiste antes algo que a lo mejor muchos lo habrán captado, ¿no? El golpe de las 9 olas, que eso es algo fascinante. Cuéntanos, porque era un ritual tiene que hacerse en la playa y que cada ola tiene que darte y que algo iba a averiguar, ¿no? Sí, este es un ritual que sobre todo se hace en la Lanzada, ¿no?, en Pontevedra, y es un baño ritual. Bueno, ahora ya se hace, bueno, casi en plan cachondeo, ¿no? Pero bueno, antiguamente, acuérdate de que las parejas infértiles se consideraba como una especie de maldición, ¿no?, el que no pudieras tener descendencia, entonces se buscaba cualquier remedio para que eso se consiguiera. Y se pensó, hubo una leyenda que decía que en esta playa en concreto, de la Lanzada, había que hacer un baño ritual, sobre todo por aquellas mujeres que querían quedarse embarazadas. Entonces el baño ritual es el de las 9 olas, que consiste en que te tiene que dar 9 olas, ¿no?, en tu barriga. Se tumbaban en la arena y luego pues esas 9 olas te iban un poco como inundando, te iban fertilizando, ¿no?, para ser no solo fértil, sino también para curar determinadas enfermedades. Entiendo que luego esa mujer no solo con las 9 olas se quedaría embarazada, luego tendría que hacer algún otro tipo de actividad nocturna o diurna, pero evidentemente ese es el elemento purificador, en este caso fertilizador, para que las aguas tuvieran este poder de crear o de facilitar el engendrar, ¿no?, a un niño o una niña 9 meses después. De ahí un poco el simbolismo de las 9 olas, que si os dais cuenta, una vez más, estamos hablando de un número impar. Acordaros, el 3, el 7, el 9. Bueno, pues en este caso la Lanzada es el baño de las 9 olas, que como todo lo que tiene que ver con Galicia, todo tiene un trasfondo muy mágico y a veces muy misterioso, y cuidado, y a veces con una trascendencia mucho más antropológica de lo que nos imaginamos. Esa noche también se utilizan mucho los rituales con Yemayá, que es la diosa del mar, precisamente para la fertilidad. Por eso se hace como una petición a esa diosa esa noche y te bañas en el mar y supuestamente favoreces lo que es el embarazo. Más o menos cada uno en su comunidad y tal, pero cada uno tiene sus propios rituales muy relacionados. ¿Y por qué el 7? ¿Tiene algo especial? Normalmente siempre en temas esotéricos, de adivinación y demás, se utilizan los números impares. Siempre el 3, el 5, el 7, sobre todo el 7, que es un número que tiene, un número que tiene mucho misticismo, ¿no, Jesús? Sí, así es. Vosotros sabéis mucho más, ¿no?, en este tipo de cuestiones, sencillamente porque lo estáis viendo, ¿no?, cada día, y con la gente que acude, pues siempre, cuando hay que hacer cualquier cosa, sea, digo, desde quemar una serie de papeles o beber de una determinada fuente o subir incluso una serie de escalones, siempre todo está relacionado con un número impar. Claro, dentro de los números impares, el 7 además tiene esas connotaciones mágicas porque es algo también histórico, porque es algo además que encontramos muchísimas referencias en la historia, en la Biblia, en los libros sagrados, en fin, por supuesto, en los grimorios, en los recetarios. Siempre es como que el número impar es propicio para que ese conjuro, ese ritual, sea mucho más poderoso y, por supuesto, sea más eficaz.
cosa que tiene mucho que ver también con los días fastos y nefastos, por ejemplo, de la antigua Roma. Somos muy herederos, ¿no?, del mundo romano, y ellos también tenían muy en consideración si eran días pares o días impares para hacer determinadas actividades, ¿no?, o gestiones, incluso entrar en batalla, ¿no?, como eran los famosos idos de marzo. Bueno, pues todo eso sí que tiene que ver no solo con esta festividad, ¿no?, de la noche de San Juan, sino en general con el pensamiento mágico desde todas las épocas, de todas las culturas, de todos los tiempos. Siempre los números impares son favorecedores para facilitar que el ritual se lleve a cabo con mayor acierto, ¿no? Y evidentemente tú, Charo, seguro que das fe de muchas de estas cuestiones. Me gustaría preguntarle a Jesús sobre el tema de la quema, ¿no?, de estos en San Juan también, ¿no?, de los Juanes, como popularmente lo conocemos aquí, los Juanillos. Esa idea, esa tradición, ¿de dónde procede? Es decir, la quema del muñeco, ¿no?, de trapo, en el que muchas veces se meten deseos, para también esa idea de fin y comienzo, ¿no?, y que se realiza pues ese 24 de junio, el primer momento. Es algo que me gustaría que Jesús nos comentara un poquillo también, si pudiese, sobre ese tema, que me parece un tema curioso. Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con la quema de los Judas, ¿no? Lo que pasa es que en la noche de San Juan se llama Juanes, ¿no?, por razones evidentes, ¿no?, por lo de San Juan. Pero en el fondo lo que está simbolizando son una serie de muñecos, que son lo que son los Juanes, ¿no? Sabéis que en Utrera también tenéis ahí vuestros Juanes. Y los Juanes son muñecos que representan a personajes populares del momento, ¿no?, personajes conocidos, personajes evidentemente no muy queridos, porque al final acaban siendo quemados, ¿no?, que es un poco la idea de los Judas. Es decir, el simbolismo que se intenta mostrar en todo esto. Por ejemplo, en los carnavales se hacen muchas quemas de estos personajes, se llame como se llame, pero en general se suele llamar o Judas o Juanes. ¿Cuál es el simbolismo? Lo que está representando es un personaje normalmente pues de no buenas costumbres. Antiguamente pues era el ladrón, o era el judío, era el morisco, era la bruja, y luego ahora pues son casi siempre personajes políticos, ¿no? Entonces lo que haces es que cuando quemas a ese personaje al que estás representando como esos Juanes, cuando le cuelgas, cuando le tiroteas en algunos lugares, cuando le quemas, lo que estás es eliminando todo lo que representa ese personaje de pernicioso, de malas vibraciones, de alguien tóxico, ¿no? Entonces lo quemas, lo purificas, y es como que ya el pueblo se regenera de esos pecados cometidos. Es decir, como ese Juan, pues ese Judas encarna lo malo, los pecados de ese pueblo. Cuando tú lo quemas, lo purificas y bueno, vuelves a empezar, ¿no? Por eso esto se da en fiestas siempre muy emblemáticas, como pues la noche de San Juan, o como puede ser los carnavales. Así que de los Juanes es por esta razón. En Utrera se hace, y igual que se hace, ya digo, yo conozco por lo menos media docena de pueblos. En Navarra, en Larraú, también está el rito de paso en el que intervienen los Juanes. Así que, como ves, ese es el simbolismo desde mi punto de vista, que tiene mucho que ver con la quema de los Judas. Que también un poco de vinculación, ¿no?, con la quema de brujas incluso, ¿no? Esa idea de quemar para purificar al pueblo. El fuego purifica, ¿no? El fuego purificador, que se llama, ¿no? Bueno, y hablando de todo esto, hablando de brujas, claro, también está la parte negativa que entra, Jesús. Es decir, hay veces que también entran ciertas cosas negativas esta noche, ¿no? ¿Negativas? ¿En qué sentido te refieres? Es decir, por ejemplo, hay unos rituales de precognición que a veces, pues, la gente, los más valientes lo hacen. Yo me acuerdo que comentaste uno hace mucho tiempo en un programa de radio que me llamó mucho la atención, y consistía en intentar mirar el reflejo del sol al amanecer, y si la sombra carecía de cabeza, es decir, que el presagio era malo, es decir, de muerte. Bueno, evidentemente con lo que os decía antes, si estamos hablando de que es una noche, cuando hablamos de la noche, en un sentido amplio, ¿no? Me refiero que tanto el día como la noche, como el amanecer de San Juan, cada momento tiene su importancia, ¿no? Pero todo ello está siempre muy relacionado, que son fechas o horas propicias para este tipo de rituales de adivinación, está claro. Entonces los rituales de adivinación, hombre, en general siempre suelen tener un carácter positivo. Lo que buscas es algo que te ayude pues a mejorar tu vida, o a encontrar esa pareja deseada, o sencillamente pues que tu vida sea mucho mejor, ¿no?, que se cumplan tus deseos, relacionados siempre o bien con el dinero, o bien con la salud, o bien con el amor. Pero es cierto que en algunos casos esa noche de San Juan se utiliza para eso, para ver
incluso tu propia muerte. Sabéis que hay rituales de la Verónica, habéis oído hablar de ello, ¿no? Cuando tú te colocas delante de un espejo, tú invocas 3 veces a Verónica, y que es un ritual muy macabro, donde lo que intentas ver es cómo vas a morir o cómo va a morir alguno de los personajes o de las personas más cercanas a tu entorno. Hombre, es muy negativo porque pueden ocurrir muchas cosas. Tiene que ver también con unas tijeras que están abiertas. Si no lo haces bien, pues ocurren consecuencias bastante nefastas. Es una noche, por ejemplo, en que muchas personas hacen la cuija, con lo cual también tiene una serie de consecuencias a veces desfavorables porque se potencia todo, incluso pues la apertura, como estamos hablando de aperturas de puertas, pues también la apertura para que salgan o se manifiesten seres del bajo astral que te pueden hacer la puñeta. Entonces, ese sería un poco el aspecto negativo, es aprovechar una noche donde se dan muchos factores para esa comunicación entre un mundo y otro, que en lugar de utilizarlo para el bien, pues hay gente que lo utiliza no tanto para el mal, pero sí para cuestiones un poco más morbosas, un poco más macabras y a veces un poco más peligrosas. Pero bueno, de todo hay en la Viña del Señor, pero desde mi punto de vista son rituales menores. Y aquel que juega con fuego, pues ya sabes, está predispuesto a quemarse. Positivo, Jesús, y eso está muy bien, que seas positivo y demás, pero es cierto que, bueno, la magia no es ni blanca, ni negra, ni oscura, ni con luz, sino la persona. Es la persona la que tiene luz o no la tiene, entonces dependerá de sus intenciones, así será lo que le desea a los demás, y así será. Por eso el peligro dice, cuidado con lo que deseas, que a veces se cumple, ¿no? Así es. Ya nos queda poco tiempo, Jesús, y como siempre, nosotros pues, nuestro reto, es decir, el gran cuento de Callejo que tengas preparado para nosotros, para quien nos esté escuchando, que siempre, como hemos dicho, siempre das en ese interruptor mágico y que a muchos, a veces, nos haces ver cosas que de otra manera no vemos. Así que vamos a finalizar, y así que un cuento de Callejo, el que tú nos digas y que todo tuyo. Bueno, pues sí, había un montón de cuentos, ¿no? Para contar alrededor de esta fiesta. No voy a contar exactamente uno de la noche de San Juan porque hay muchas leyendas, ¿no? Más que cuentos hay leyendas, ya hemos contado alguna que otra, pero sí un cuento que a mí siempre me ha gustado, que lo cuento de vez en cuando a mis amiguetes, porque habla un poco de la solidaridad y habla también, como no, de las cosas que se pueden hacer en ambientes festivos, como este de la noche de San Juan. Este cuento se titula La sopa de piedra y que además tiene mucho que ver, ¿no? Con Portugal y con una localidad concreta que luego os diré. Básicamente lo que dice este cuento es que en un pequeño pueblo portugués, precisamente en plenas fiestas, pues aparece un forastero. Este forastero llama a la puerta de una vecina y la vecina abre, ve a un forastero muy bien vestido y el forastero le pide algo de comer. Y la vecina dice pues que lo siente, pero que ahora mismo pues que no tiene nada en su casa. Y el forastero le dice, no se preocupe. Dice, yo tengo una piedra de sopa, así dice, tengo una piedra de sopa y en mi cartera, llevaba una cartera, y dice, si usted me permite echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haré la sopa más rica, más exquisita del mundo. Si tiene un puchero grande, entonces, bueno, la mujer se queda así y dice, hombre, comida no tengo, pero un puchero sí que tengo, ¿no? Entonces la mujer, picada por la curiosidad, puso el puchero al fuego y se fue a contar el secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Claro, rápidamente pues corrió el rumor y se acercaron allí a la plaza para ver qué pasaba, quién era primero, el forastero, y qué decía esto de que iba a crear una sopa de piedra excelente y riquísima. Bueno, la cosa es que solo con agua se pone a hervir, prueba una cucharada el forastero y dice, está deliciosa, lo único es que necesita unas cuantas patatas. Y dice una vecina, yo tengo unas patatas en mi cocina, va por las patatas, y regresa rápidamente y las echa en esta olla. Bueno, pues vuelve a revolver ahí el agua con estas patatas, vuelve a probar el brebaje y dice, excelente, pero si tuviéramos un poco de carne haríamos todavía un cocido más apetitoso. Entonces alguien dice, yo tengo un trozo de carne de cerdo en mi casa, pues venga, va rápidamente a por ella y lo echa en la olla. Efectivamente, vuelve a dar vueltas, lo vuelve a probar y dice, qué sabrosa está quedando esta sopa, pero si tuviéramos unas cuantas verduras, ya ni te cuento. Así que uno de los vecinos corre a su casa, regresa con unas cuantas cebollas, unas cuantas zanahorias, en fin, las introduce en el puchero. Y otro que trae un poco de sal, también lo echa. Y venga,
todo el mundo va intentando echar algo que tiene en su cocina de forma de lo más humilde posible. Al final, claro, evidentemente todos se sentían, ¿no?, como partícipes de algo que no sabían muy bien qué iba a ocurrir, porque en fin, esta sopa de piedra, a ver en qué consistía, porque todo empezó con un cuenco, con una olla de agua y con una piedra que él había introducido, pero poco a poco se iba incrementando, ¿no? Entonces, poco a poco, evidentemente, cuando ya eso empezó a hervir, ¿qué es lo que hace? Que la gente va en busca de platos a sus casas, se sientan y empiezan a disfrutar de ese auténtico guiso que prácticamente salió de la nada. Todos se sentían felices mientras reían, mientras charlaban, mientras compartían esta exquisita comida en un acto tan festivo. Y en medio de este alborozo, donde estaba todo el pueblo, en fin, disfrutando de esa exquisita sopa de piedra, este hombre, este forastero, se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí este ambiente cordial junto a la milagrosa olla de la sopa de piedra. Y además los vecinos ya sabían el secreto para hacer en el futuro más sopas de piedra tan solidarias. Buenísimo, que eso sí que es un milagro y que es el que debemos de practicar todo. Buenísimo, yo creo que nos ha dado, ¿no?, una buena lección, y que siempre nos deja, siempre nos sorprende Jesús, muy siempre bonito. nos sorprende. Sé que nos tenemos que ir. Nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo. Nos ha encantado tenerte aquí y bueno, yo me he quedado con ese cuento que lo voy a usar, con tu permiso, para concienciar, ¿verdad? Porque estamos en época de concienciar y de que la gente tenga más empatía, ¿no?, que es la clave para que el mundo vaya bien. Pues encantados de tenerte aquí y hasta siempre. Jesús. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, gracias a ti, Charo, Alberto, Jesús. Un placer, como siempre, y ya sabéis, aquí me tenéis para lo que queráis. Siempre volveremos. Y viva la vida, que es lo importante. Viva la ¿Cómo lo sabes? Además que es verdad.